12:33 en Punto Noticias, segunda emisión. Estamos de vuelta y continuamos esta vez ya con nuestro segmento de entrevistas. Para ello nos acompaña vía telemática la doctora Jimena Abarca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Doctora Abarca, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias. A través de Pichincha Universal, les saluda Licenia Espinel. A las 24 horas de este jueves finaliza el estado de excepción y todas las medidas que esto implica. ¿Cuál es el balance que usted, como secretaria de Salud, hace de los resultados que ha generado la aplicación de esta serie de medidas de restricción que hemos tenido hasta el día de hoy a las 12 de la noche? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Licenia. Un saludo a usted y también a la audiencia que nos escucha. Haciendo un balance, vemos de que efectivamente ha habido una disminución en casi todos los indicadores negativos que teníamos, particularmente durante los fines de semana. Hubo la disminución de las fiestas clandestinas, de los encuentros deportivos y también de la cantidad de libadores. Sin embargo, la velocidad de disminución es lo que nos ha preocupado, que podría haber sido mucho más drástica esta disminución si es que no hubiéramos tenido la libre circulación entre semana. Pero, sin embargo, digamos, podríamos decirte que sí hubo una disminución, no como hubiéramos esperado efectivamente, ¿no? Doctora Abarca, estos resultados, pese a que no son posiblemente los esperados, de todas maneras son positivos a su criterio, por un lado. Por otro, ¿cómo se oxigenó o si podemos hablar en porcentajes, cuánto se ha oxigenado el tema de la lista de espera para hospitalización y para el uso de unidades de cuidados intensivos en Quito? Mire, lastimosamente en ese sentido sí tuvimos una disminución del número de personas en lista de espera, pero no fue como hubiéramos anhelado, ¿no? Nosotros tenemos el dato, por ejemplo, de que cuando iniciaron las medidas que se tomaron, había 168 personas en lista de espera para camas UCI y actualmente tenemos 125. Antes habían 57 personas en lista de espera para una cama general y actualmente tenemos 23. Por esta razón es lo que yo menciono de que hubiera sido importante, hubiéramos tenido a lo mejor disminuciones más drásticas si es que, acompañado al confinamiento que tuvimos los fines de semana, hubieran habido también restricciones de movilidad entre semana, lo cual no tuvimos y creo que un poco se refleja. Otra de las razones que también es importante señalar es que con seguridad están circulando las nuevas variantes y estas nuevas variantes afectan más a jóvenes y tienen una velocidad de contagio más rápida y por el otro lado parecería que afectan de una manera más drástica, más grave a las personas y por eso tenemos un gran número de personas que necesitan camas UCI. Estamos viendo que el número de contagios, los primeros días que retornamos a las labores esta semana estaban entre 500 y 600, pero los últimos 2 días hemos tenido sobre los 1000 a nivel nacional. De este, un gran porcentaje está en la provincia de Pichincha y de ese, obviamente, un gran porcentaje en la ciudad de Quito. Es decir, que pese a todas estas medidas, el tema de los contagios sigue en ascenso. ¿Qué va a hacer el municipio de Quito, en este caso la Secretaría de Salud? ¿Qué medidas van a adoptar para enfrentar esta situación ahora ya sin el estado de excepción y con lo que se ha dispuesto el retorno al plan Hoy No Circula y otras medidas adoptadas por el municipio capitalino? ¿Cuáles son esas medidas para enfrentar esta situación ahora ya sin el estado de excepción? Bueno, yo creo que hay 2 tipos de medidas, unas que debemos tomar nosotros como ciudadanos y otras que son tomadas por las autoridades, ¿no? A nivel de las autoridades como municipio de Quito, como usted ha mencionado, es decir, volvemos a tener la restricción vehicular, está prohibido el funcionamiento de bares, discotecas y de gimnasios también, a pesar de que estamos haciendo una revisión de la interpretación que se puede hacer, porque la resolución emitida por la alcaldía puede llamar a una confusión porque hace referencia a anteriores resoluciones y puede interpretarse como que algunos grupos de actividades económicas estarían exentos por los planes pilotos que habíamos desarrollado con anterioridad. Pero eso lo vamos a aclarar esta tarde, luego de hacer una revisión conjuntamente con los abogados.
A nivel de la ciudadanía, lo que nosotros recomendamos es evitar a toda costa las reuniones familiares, más todavía ahora que se presenta el fin de semana ya sin el confinamiento, pero tenemos que seguir siendo precavidos y no permitir de que en estas nuevas circunstancias nos relajemos demasiado y que volvamos a tener picos importantes de contagio. Es necesario que mantengamos una disciplina que nos permita, por ejemplo, que una sola persona de la familia sea la que salga a hacer las gestiones y que salga a hacer las compras, por ejemplo, y que el resto de personas permanezcan en casa. De esta manera también podríamos identificar a una sola persona que sería la que tiene la posibilidad de transmitir y no indistintamente toda la familia, porque ya sabemos que esa es la única persona que salió. Las recomendaciones que se hacen a nivel general es que si es posible reunir familias, ¿no? 2, 3 familias que deleguen a una sola persona que realice todas estas actividades fuera de la casa, sería mejor y bajaríamos el nivel de contagio mucho más rápido. Entre otras cosas, también está el que no debemos olvidarnos del uso de la mascarilla, inclusive cuando estemos dentro de la casa, especialmente las personas que salen afuera, mantener el uso de la mascarilla dentro de la casa, el tener una constante ventilación de los lugares donde hay las reuniones o donde permanece la familia, son algunos de los elementos que pueden ayudar a seguir combatiendo la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto muy importante dentro de la triada de lo que se puede hacer para controlar la pandemia y es la disciplina. Y eso, como latinoamericanos, parecería que nos cuesta mucho, pero si comparamos con el resto de culturas, de sociedades, la disciplina ha hecho una gran diferencia en la disminución de los contagios y el pronto retorno a las actividades económicas. Vemos un ejemplo en China que a pesar del gran volumen de población que tiene, ahí inició la pandemia, han sido los primeros en regresar también a las actividades económicas y por lo tanto tenemos que poner atención en que esa disciplina con todos los consejos, las recomendaciones que hemos ido escuchando a través de todo este año de pandemia, tenemos que seguirlos manteniendo para evitar el caer otra vez en unos brotes y además lo que es más negativo, ir retrasando la apertura de todos los comercios o la salida y la interacción entre las personas, ¿no? Esto, si no somos disciplinados, cada vez vamos a retrasar mucho más el retorno a la normalidad. Doctora Barca, ¿qué se ha previsto para usted? Mencionaba que hay que la preocupación porque comenzamos un fin de semana sin ningún tipo de restricción y además está el feriado. Para el feriado, que se avecina el próximo lunes, ¿el municipio ha establecido algún plan adicional a las medidas que ya conocemos adoptadas por el COE? Bueno, específicamente para el feriado está establecido de que haya una libre circulación. Eso en el sentido de favorecer la economía, favorecer los pequeños negocios que han sido muy afectados por los confinamientos de fines de semana. Por eso, a pesar de haber esta libertad, yo conmino a la ciudadanía para que pueda seguir manteniendo las medidas de seguridad y que no nos aloquemos y salgamos disparados en vista de que 4 fines de semana hemos estado encerrados, sino que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad porque la pandemia no ha pasado, seguimos teniendo un número importante de casos con los agravantes que ya he mencionado de estas nuevas variantes que afectan mucho más y especialmente a gente joven. Doctora Barca, ¿cómo está el tema de las pruebas? Hace varias semanas se conoció que el municipio capitalino estaba recurriendo a donaciones para continuar con la implementación de pruebas para detectar COVID-19. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Están realizándose las pruebas o no las tienen? ¿Siguen con las donaciones, pidiendo donaciones? ¿Cómo se realiza esto? Correcto. Nosotros terminamos el convenio con la Universidad Católica del Ecuador el día de ayer. Se han estado realizando pruebas hasta la semana anterior
Y en esta semana comenzamos a hacer pruebas rápidas de antígeno, que no son iguales a las pruebas rápidas que se utilizan de anticuerpos. Estas sirven para diagnóstico. Entonces estamos utilizando efectivamente las pruebas que han sido donadas por una fundación y en el futuro vamos a hacer la adquisición de las pruebas a través del mecanismo que tiene la Organización Panamericana de la Salud, y con eso obviamos, digamos, un impedimento que para nosotros ha sido muy importante, que los funcionarios de la Secretaría de Salud han tenido mucho miedo de hacer informes o firmar procedimientos para la adquisición, y es muy entendible porque la Secretaría de Salud ha sufrido allanamientos, se ha creado un ambiente de mucho temor de cualquier actividad, de mucha responsabilidad, y hemos optado por encontrar este camino de adquirir estos dispositivos médicos a través de la Organización Panamericana de la Salud, que se ha mostrado sumamente abierta para podernos apoyar. Y respecto al tema de la vacunación, doctora Barca, ¿cómo avanza este proceso? Entiendo yo, en coordinación con el Ministerio de Salud, pero también a cargo del municipio capitalino. ¿Cómo está este tema de la vacunación en Quito? Nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad, también tiene la responsabilidad sobre las pruebas, pero nosotros coadyuvamos. Hemos puesto el contingente de 50 brigadistas que colaboran con el tema de vacunación. Nuestro principal centro de vacunación es el Centro de Atención Temporal, el CAT, en el Bicentenario, y ahí aproximadamente hacemos en un día entre 2.500, 3.000 y un poco más de pruebas, ¿no? Ese es nuestro principal centro, pero actualmente estamos atendiendo además en el Colegio Quitumbe, al sur de la ciudad. Estamos también en otros centros contribuyendo con el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en la Universidad Dos Hemisferios y en la Universidad Católica también está el contingente de nuestras brigadas, así como en la UDLA también. Entonces nos repartimos en diferentes unidades. Hay otras que toma el ministerio o que tiene acuerdos, por ejemplo, con la Policía Nacional. Durante estos días se está haciendo vacunación a la Policía Nacional y ahí participan los técnicos, principalmente del Ministerio de Salud y de la propia institución que es la policía, ¿no? Pero bueno, felizmente durante estos últimos días hemos tenido la llegada de más dosis, por lo tanto, el fin de semana estaremos nosotros presentes vacunando a gran cantidad de personas. Doctora Barca, está por finalizar la administración del presidente Moreno, ya el próximo lunes asume la del señor Guillermo Lasso, presidente electo. ¿Ustedes han tenido contacto con la nueva ministra de Salud para tener directrices de cómo va a continuar con esta lucha contra la pandemia en el ámbito de las competencias del municipio y de la Secretaría de Salud? ¿Han tenido algún contacto con la nueva administración? Bueno, con la ministra precisamente no, pero con el viceministro que ha sido nombrado de gobernanza, con él sí hemos tenido contacto telefónico, hemos intercambiado mensajes respecto a cuáles serían las líneas de interés y que podríamos nosotros colaborar con el Ministerio de Salud, con las nuevas autoridades. Uno de nuestros funcionarios forma parte de este equipo de la nueva estrategia del nuevo gobierno, de tal manera que con él tenemos una comunicación mucho más fluida, ¿no? En la mayoría de casos nosotros tenemos coincidencia, nos entendemos muy bien, y yo creo que, como ha sido siempre de parte del municipio, el poder colaborar con el Ministerio de Salud Pública en todas las acciones es un tema muy importante, porque tenemos el mismo interés de poder servir a la ciudadanía y de que regresen las cosas lo antes posible a la normalidad. Así que nosotros, de acuerdo al compromiso que también hizo el alcalde, todo el municipio está a la disponibilidad del Ministerio de Salud. Todos los días coordinamos. Yo me comunico con la coordinadora zonal prácticamente todos los días. El día de ayer, por ejemplo, estábamos buscando un lugar que sea apropiado para expandir la vacunación en la zona sur. Hemos decidido de que mantendremos la vacunación tanto en la unidad Quitumbe como en el colegio del Consejo Provincial. Y así vamos coordinando día a día todas las actividades.
Estas personas que pueden acudir a estos dos sitios que usted ha mencionado para la vacunación, ¿tienen un orden? ¿Cómo se les notifica? ¿O puede ir cualquier persona? Porque había el anuncio del Ministerio de Salud que podían vacunarse cualquier persona sobre los 80 años. Pero en estos sitios, además de los de 80 años, ¿quiénes más pueden acudir? ¿Cómo se les notifica? ¿Cómo se enteran? Mire, hay notificaciones que son realizadas a través del Ministerio de Salud Pública, también a través del CNT. Y hay una convocatoria amplia que no se necesita de invitación. Como usted ha mencionado, las personas que tienen más de 85 años pueden acudir a las unidades de vacunación y para ser vacunadas, ¿no? La otra es una apertura también para las personas con discapacidad y también con enfermedades catastróficas. En eso no hay mayor limitación, digamos, sino que presentando los certificados correspondientes tienen acceso a la vacunación. El resto de personas, por ejemplo, cumpliendo con lo que dice la fase 1, ¿no? Son adultos mayores, continuamos vacunando a adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, pero a esto se añade el personal de primera línea y por eso es que se ha vacunado a policías, agentes de control, a personal que trabaja, por ejemplo, en obras públicas o en el agua potable, y así sucesivamente hasta terminar de vacunar a estas personas de primera línea, que el objetivo primordial es de que pueda mantenerse el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Y entonces por eso es estratégico que se vacune a estas personas. Muchísimas gracias, doctora Barca, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado la doctora Jimena Barca, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, que ha hecho una evaluación de lo que ha sido este estado de excepción. Muchísimas gracias, doctora Barca. Gracias, Liceña. Que tenga un lindo día. Muchas gracias, igualmente. 12:50 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.